Para el sifón mostrado en la figura, calcular el flujo volumétrico de aceite que sale del tanque, así como también la presión en A y la presión en D. Ejercicio de la unidad 6. En este capítulo se inicia el estudio de la dinámica de fluidos, que son aquellos fluidos que se mueven a través de conductos o tubos. Vamos a utilizar conceptos como flujo volumétrico, flujo en peso, flujo másico y principalmente la ecuación de Bernoulli, que es la que está basada en el principio de la conservación de la energía y es la herramienta fundamental para el desarrollo de estos ejercicios. Sería la ecuación de Bernoulli, esta que tenemos aquí. Tenemos aquí planteada la ecuación del flujo volumétrico y la ecuación de la continuidad, que es caudal 1 es igual al caudal 2 y el caudal es igual a área por velocidad. Lo primero que nos está pidiendo el problema es el flujo volumétrico que sale, entonces vamos a utilizar esta ecuación y el flujo volumétrico saliente lo tenemos en el punto número 2, entonces podemos decir que el flujo que sale es igual a el área en este punto 2 y la velocidad en ese punto. El área en el punto 2 ya la conocemos y podríamos plantearla como pi r cuadrado, en este caso sería pi por 0.0125 metros al cuadrado y lo multiplicaríamos por la velocidad en 2, que es la que vamos a encontrar a continuación. Como tenemos que encontrar la velocidad en el punto 2, vamos a plantear la ecuación de Bernoulli en el punto 1 y en el punto 2, que sería el 1 aquí y el 2 aquí, y aquí encontramos la velocidad en 2. Planteamos el punto 1 aquí debido a que nos conviene porque tenemos un espacio aquí abierto a la atmósfera, quiere decir que la presión en 1 la podemos hacer 0. Tenemos la velocidad en 1, como es un estanque en el que el agua no está en movimiento, podemos considerar que también es igual a 0. Y para el punto 2, como el agua ya está fuera de la tubería, también consideramos de que ya está bajo el efecto de la atmósfera, entonces también podemos hacerla 0. Z2 pues es la coordenada que hay de aquí a aquí y la velocidad en 2 pues es la que tendríamos que encontrar. Tenemos aquí ya despejada la velocidad 2 y es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por el cambio en elevación que hay entre el punto 1 y el punto 2. Podemos plantearla como 2 por 9.8 por el cambio de elevación que sería entre el punto 1 y el punto 2, habrían 10 metros, y eso nos da igual a 14 metros sobre segundo. Y aquí encontramos ya la velocidad en el punto 2 y al sustituirla aquí, esto nos da un total de 6.87 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. Y así el caudal o flujo volumétrico que está saliendo es igual al área que hay en 2 en este punto por la velocidad en 2, que es la que encontramos aquí. Para el siguiente inciso nos está pidiendo la presión en A. Seguimos usando la ecuación de Bernoulli. Sí o sí tenemos que colocarnos en este punto y el otro punto lo podemos escoger a conveniencia y vamos a seguir usando el punto número 1 aquí, debido a que se van a seguir cancelando tanto la presión como la velocidad. Planteando tendríamos presión en A sobre peso específico, ojo que aquí sería de aceite, más ZA más la velocidad al cuadrado de A entre 2 veces la gravedad es igual a la ecuación, pero en el punto 1, Z1 más la velocidad en 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. De la misma manera que en el paso anterior, tenemos que para el punto 1, debido a que está expuesto a la atmósfera, la presión es igual a 0. Como es un estanque, también la velocidad en este punto va a ser igual a 0. Las zetas, como no va a haber un cambio en elevación, las podemos cancelar y entonces despejando para la presión en A nos va a quedar nada más presión en A es igual a negativo la velocidad en A al cuadrado entre 2 veces la gravedad, todo esto por peso específico del aceite. Para encontrar la velocidad en A, debido a que no la tenemos, nosotros podemos usar la ecuación de la continuidad en dos puntos donde conozcamos área y velocidad. En este caso podemos utilizar este punto D y el punto número 2,
Entonces podemos relacionarlo de la siguiente manera: área en D, velocidad en D es igual a área 2 por la velocidad en 2. Como ya conocemos la velocidad en 2 y el área, vamos a despejar la velocidad en D y esto nos quedaría área 2, volumen 2, velocidad 2, perdón, sobre el área en D. Sustituyendo el área 2, que son 25 milímetros, ya convertidos a metros, por la velocidad en 2 que habíamos encontrado, entre el área en D, que son 50 milímetros, nos va a quedar un total en la velocidad en D de 3.5 metros sobre segundo. Pude haber relacionado también el punto 2 con el A para que nos diera directamente la respuesta en A, pero solo quería demostrar o recalcar en este punto de que cuando encontramos la velocidad en D es válida para todo este tramo de tubería que tenemos aquí. Entonces la velocidad en D sería igual a la velocidad en D, igual a la velocidad en B e igual a la velocidad en A. Por lo tanto podemos sustituir aquí que la presión en A es igual a negativo 3.5 metros sobre segundo que nos dio aquí, entre 2 por 9.8, y para encontrar el peso específico del aceite, recordemos que debido a que no es agua, no podemos utilizar el 9.81. Entonces, al 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, que es el peso específico del agua, tenemos que multiplicarle la gravedad específica del aceite y así obtener el peso específico del aceite, que nos daría 8.437 kilonewton sobre metro cúbico. Y la presión en A finalmente nos daría con signo negativo 5.27 kilopascales. Para la presión en D, obligadamente tenemos que utilizar el punto D y de nuevo vamos a utilizar el punto 1 por facilidad, debido a que se cancelan aquí dos incógnitas. Y despejando para la presión en D nos va a quedar que sería el cambio de elevación entre Z1 menos ZD, y a eso hay que restarle la velocidad al cuadrado en D sobre 2 veces la gravedad, y todo esto multiplicado por peso específico del aceite. Aquí notamos que tenemos que calcular la velocidad en D y el peso específico pues ya lo teníamos. Entonces nosotros en realidad solo tenemos que sustituir cambio de altura entre Z1 y ZD. Ubicamos el punto 1 y el punto D. Como el punto 1 está arriba del punto D, pues es positivo 10 metros, menos la velocidad en D, que ya la habíamos encontrado aquí por continuidad. Vamos a poner que es 3.5 metros sobre segundo al cuadrado, entre 2 veces 9.8, y todo eso multiplicado por el peso específico del aceite, y la presión en D nos daría como resultado 79.1 kilopascales. Con esto tenemos ya la presión en el punto D, tenemos el caudal que nos pedían y la presión en el punto A en kilopascales. Y nada más para comprobar que es la unidad correcta, podemos verificar que aquí, por ejemplo, tenemos 10 metros menos velocidad al cuadrado, que serían metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Todo esto entre 2 veces la gravedad, que sería metros sobre segundo al cuadrado. Haciendo operación medios con medios y extremos con extremos, nos va a quedar al final cancelados los segundos y cancelados los metros, y nos tendrían aquí adentro del paréntesis al final metros menos metros, pues nos daría metros multiplicado por el peso específico, que está dado en kilonewton sobre metros cúbicos. Se nos va a cancelar este metro del numerador y nos va a quedar como kilonewton sobre metro al cuadrado. Y como sabemos de que newton sobre metro al cuadrado es pascal, pero como son kilos, entonces ya tenemos que la unidad correcta corresponde a kilopascales.